construyendo los contenidos y va avanzando hacia algún punto que no tenía por qué estar prefijado por un docente. Para oponerse a los CMOOCs existe otro término, que es el término X, que es donde la X no está muy claro de dónde viene, pero podría venir de transfer, o es la X que aparece en edX. Y se refiere a aquellos MOOCs que típicamente están siendo ofrecidos por las principales plataformas, Coursera, edX, y que muchos de ellos replican un modelo más tradicional de enseñanza, en la cual el profesor fija objetivos, propone contenidos, propone el sistema de evaluación, etc., y el alumno solo llega y tiene que trabajar en los programas. Entonces, uno es la C, de conectivista, el otro es la X, quizá de transfer, o de, un poco es la forma de oponerse al conectivista. Luego hay otros. MOOCs instruccionales. Son básicamente MOOCs instruccionales. Exactamente, es el profesor el que ha hecho el diseño del curso en lugar de esperar que sea la comunidad la que construya el curso. Que replican los modelos de los cursos e-learning tradicionales, que era la que le hacían a COVID. Eso es. Es una crítica, desde luego. O sea, se pueden leer artículos que hablan de hemos hecho un MOOC conectivista, pero la mayoría de los que dicen que han hecho un MOOC conectivista han hecho un MOOC de tipo XMOOC en el que han introducido una componente más fuerte social. Sí, profesor, yo estuve en un MOOC que no tenía videos ni nada, era más de discusión. O sea, se dieron las pautas iniciales, que era discusión sobre la antropoceno, y después todos iban trayendo artículos y cosas, y así se fue yendo. Entonces, ese entraría dentro de la categoría de los CMOOCs. Los CMOOCs, sí. Exacto. Los CMOOCs, sí. Yo digo C, vosotros decís C, me parece, pero sí, es C, sí. Sí. Conectivista. Conectivista. Lo que como en el aeropuerto. ¿Eh? Conectivista. Con el tiempo se fueron como fusionando, ¿cierto? Sí. Porque muchos de los CMOOCs han cogido elementos de los CMOOC y al contrario. Sí, por ejemplo, el que haya una fuerte componente social en muchos XMOOCs era una característica inicial de los CMOOCs, ¿no? La coevaluación, por ejemplo, la evaluación entre pares es una de las características que inicialmente estaban pensadas en los CMOOCs, pero que se aplican también en los otros. Entonces, bueno, no hay una distinción tan clara, sino eran dos teorías o dos formas de hacer este tipo de cursos que luego, pues bueno, se han ido mezclando sin competir. Hay otros muchos acrónimos, por ejemplo, hay uno que me gusta especialmente que es A, donde la A procede de adaptativo. Uno de los grandes retos de investigación que tenemos ahora es cómo personalizar mucho más o adaptar mucho más la experiencia del estudiante en función del nivel que tenga, del objetivo de aprendizaje, etc. Es decir, si a un estudiante le va mal en una serie de actividades, que puede haber una serie de recomendaciones, una serie de caminos diferentes que pueda tomar el estudiante para poder llegar a cumplir los objetivos de aprendizaje. Entonces, esa viene de adaptativo. Y el tema de aprendizaje adaptativo no es tampoco nuevo ni pertenece a los MOOCs, algo que se viene trabajando ya varias décadas. Pero bueno, en este contexto, y teniendo en cuenta que tenemos muchos datos y muchos estudiantes heterogéneos, es más importante intentar ofrecer diferentes caminos en función de cómo sea el perfil del estudiante. Por ejemplo, algunos MOOCs tienen un cuestionario inicial y en función de lo que tú respondas a ese cuestionario inicial de nivel, se te puede derivar por un camino o por otro camino. La forma de... ¿Perdón? La pregunta de preguntas problemáticas. Entonces, esos son algunos de los acrónimos, pero pueden encontrarse más. Ayer hablábamos de otro acrónimo, más en relación a la palabra MOOC, o anteponiendo alguna letra. Ayer hablábamos de SPOC, Small Private Online Course, donde la idea es que los contenidos y las tecnologías que se estaban aplicando a la escala grande quedan reducidas a nuestros alumnos. Pero hay otros tipos de acrónimos que se han ido inventando y que han tenido más o menos impacto. Algunos no han tenido demasiado impacto. Por ejemplo, SPOOC, como SPOC, o la también tiene una S y tiene una P, pero la S y P vienen de self-paced. Es decir, que el alumno hace el curso, su MOOC, a su ritmo. Ayer hablábamos de dos modos de impartición de los cursos.
un modo síncrono o guiado por el instructor y un modo asíncrono o guiado por el estudiante. Esos acrónimos no son tan conocidos, es decir, no son tan relevantes, sino simplemente en algunos sitios se utilizan y a veces se confunden unos con otros. Otro acrónimo del que se habla es el de NUC, de Nano-MOOC, que viene a ser o tiene dos interpretaciones posibles. Nano desde el punto de vista del número de estudiantes o nano desde el punto de vista de la duración del curso. Un curso de duración una semana es un curso. Bueno, ahí entramos en algo que es un poco discutible. ¿Qué consideramos un curso? ¿Cuál es la granularidad que tiene que tener un curso? Hablábamos de que las recomendaciones de edX y Coursera en cuanto a cuál debe ser la duración de un curso ahora mismo están entre 4 y 7 semanas para que finalicen más estudiantes. Si hacemos un curso de una semana, pues, obviamente van a finalizar más. Cuanto más largo sea, menos van a finalizar porque se van quedando en el camino. Pero un curso de una semana es algo suficientemente relevante y significativo para un estudiante. Depende. Depende del tema, porque si es un tema del uso de algún programa, por ejemplo, como insertar archivos o motivadores, esos 20 horas a una semana es suficiente. Pero no cambiaría de nombre, en lugar de curso no sería un seminario. Pues seminario, exactamente. Sí. Tutorial, seminario, es algo muy subjetivo. Es decir, ¿qué consideramos curso? Es algo que las universidades han definido de una forma arreglada durante muchos años y que aquí se van mezclando esos conceptos. Creo que también tiene que ver con una tendencia, que es el microlearning o microaprendizaje, y que de alguna manera también rompe la estructura del currículo tradicional que tenían las universidades en relación con una idea de contenido y duración de un propósito de aprendizaje. Finalmente los MOOC rompen con eso, ¿no? Sí, eso es cierto. Tradicionalmente los programas de estudios están pensados para que alguien venga a la universidad 4 o 5 años. De repente ahora surgen otras formas de empaquetar los contenidos. Hemos visto especializaciones, micromaestrías, etcétera. Cursos individuales. Es decir, ¿cuál es la unidad de todo esto, ¿no? Pues depende de lo que quieras aprender, depende para qué lo vayas a utilizar. edX siempre habla de, yo creo que son 3 Cs, que ahora recuerdo 2, que los MOOCs han cambiado mucho. Una es el reloj, el clock. Tradicionalmente necesitamos 5 años para obtener o para pasar un programa, y ahora el reloj ha cambiado, tal vez no sean 5 años, tal vez alguien no esté dispuesto a venir 5 años a la universidad, entonces ¿qué le podemos ofrecer? Yo sé, en Colombia hay diferentes programas en función de la duración, no sé si hay carreras técnicas, tecnologías, no sé si Técnicas, tecnológicas, pregrados, especializaciones. En España típicamente hay grados de 4 años y maestrías de 1 o 2 años después de haber superado el grado. Entonces las carreras, tecnologías o técnicas no se entienden en el mismo contexto que en Colombia. Cada país además tiene sus propias formas de definir los títulos universitarios. Y ahí hay un problema porque, por ejemplo, yo conozco una persona que hizo en España la maestría, que es 1 año. Cuando la vino con validad en Colombia, le quedó eso no vale el cambio. Claro. Se no hizo ninguna maestría. Yo hice 2 y medio. Porque es título propio. O sea, depende. No, sí. es por el tiempo, porque ellos decían Por el que acá tiempo. está estipulado que una maestría son 2 años y que en 1 año sería una especialización. Claro, también eso, cada país tiene sus cosas. Por ejemplo, España tiene 2 tipos de maestrías también. Normalmente suelen ser de 1 año, pero hay algunas de 2. Y dentro de los tipos de maestrías hay algunas que se llaman títulos propios, que los ofrece la universidad, pero no están avalados por el Estado. Y otros que son títulos oficiales, que los ofrece la universidad, pero sí están avalados por el Porque Estado. son de 1 año y sí sirven porque hoy en día lo están. Eso es. Entonces los títulos oficiales son más fácilmente homologables, convalidables, mientras que los títulos propios... Rey de España. Eso es, porque firma el rey de España, entre las cosas, ¿no? Y sin embargo, claro, lo que suele pasar es que los títulos propios tienen un proceso que es muy lento. Me refiero a un proceso de acreditación
y de poder poner en funcionamiento el título, que es muy lento, mientras que los títulos propios, el proceso es mucho más rápido, porque no tiene que pasar por el ministerio correspondiente. Entonces, en temáticas muy actuales, si se quieren ofrecer como un título oficial, el proceso lleva varios años y ya dejan de ser actuales las temáticas. Entonces, a veces hay un balance en cómo funciona el ofrecimiento de títulos de maestría en España, que depende de eso, ¿no? De si se quiere oficializar o no, es algo mucho más dinámico, mucho más flexible. Pero sí está ocurriendo aquí una cosa en relación con lo que tú decías del tiempo. Hay una preocupación enorme por grados de 5 años y cada vez están construyendo más de 4 años. Claro, yo he visto aquí en Colombia que alguien puede entrar a la universidad con 17 años. En España, o 16, claro. En España normalmente entras el año que cumples los 18. Entonces luego tienes 4 años de educación universitaria para un grado y 1 o 2 años de maestría. Aquí si puedes entrar en el año que cumples 16 o 17, eso quiere decir que has tenido menos años de escuela y que de alguna forma pues, o han comprimido el temario o se da menos temario en la escuela y el primer año de la universidad tiene que compensar esa falencia, ¿no? Entonces aquí pues, son en teoría 5 años, aunque contáis por semestres me parece, pero son como 5 años para ese grado. Sí. Nosotros tenemos alguna excepción, por ejemplo medicina son 6 años, pero el resto de carreras suelen ser 4 años. ¿Y los años de escuela? Los años de escuela son 12 años, me parece recordar. Son 6, 4 y 2, sí. 12 años. 12 años de escuela. Claro, entonces por eso acaban un año antes. Pero kinder transición. Yo, sin contar el kinder, o sea, sin contar el kinder, los dos son 12. Sin contar el kinder son 12 años. Yo siempre pregunto, más que esto es primero o tercero en el país que voy, ¿con qué años se entra a esto? Porque para mí la referencia es el alumno que entra a un primero de, como se llame, primaria, etcétera, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo es? 5 o 6, ¿no? Es el año que cumple 6, entonces es igual que en España. Pero hace 5 años. Pero eso es porque pasa que los papás los dejan seguir de 4 años, los dejan seguir. Ya. Por eso se trata de los papás. No está regulado, depende de No, sí, Bueno, nos vamos por la trata. Entonces hablaba bueno, una de las cosas que han cambiado los MOOCs es el reloj, ¿no? El reloj del tiempo de cuánto tiene que durar un plan de estudios. Otra cosa que han cambiado es las credenciales o los títulos, credential, credential. Entonces, ¿Qué era lo último? Era sí. Esta C que todavía no he hablado de ello y la he visto, no la conocía, pero la he visto mirando un poco ahora, es corporativos. Es decir, son cursos abiertos pensados para empresas muy grandes. Sobre eso te preguntaba ayer. Sí. Hechos en la medida para, como cuando nosotros aquí tenemos un principio in-house, hacemos formación a la medida Para empresas. para las empresas. ¿Sabes? Por encargo, por proyectos específicos, se orientan hacia eso. Ok, el rector mandó un encargo que haga cursos C o C sobre el PIB. Obviamente el hecho de utilizar este tipo de cursos en empresas es algo bien conocido y se utiliza mucho. Por lo menos que yo no conocía que había un acrónimo para ello, ¿no? La gente se inventa nuevos acrónimos. Y lo que comentaba antes, que algo que cambia es el hecho de las credenciales. Alguien no tiene un título, una credencial, hasta que no supera un grado completo, hasta que no supera sus 5 años, 10 semestres que tiene que pasar. ¿Qué pasa con aquel que ha superado la mitad? No tiene ninguna credencial que le avale eso, ¿no? ¿Es justo o no es justo? Bueno, son las reglas del juego. Alguien tiene que superar todos los créditos necesarios para obtener un título. Si se queda a la mitad, no puede.
Entonces, ¿qué pasa con personas que quieren tener un perfil variado? Yo quiero saber un poco de economía, quiero saber un poco de ingeniería, quiero saber un poco de esto otro, etcétera. Entonces, pero no tengo ninguna credencial que me lo avale. Los MOOCs han cambiado un poco este concepto porque han desempaquetado los programas de estudios en cursos individuales y luego los han reempaquetado de formas diferentes, con lo cual la forma en la que se están dando credenciales o certificaciones también varía. O incluso dentro de una cosa que llama la especiación dentro del mismo campo. La especialización. Sí, sí. Claro. Es que hay saberes específicos que la gente, por ejemplo, una corriente pedagógica y ser especialista en Canvas aplicado al diseño de cursos virtuales. La empresa necesita pero ¿cómo que certifica? tenga un doctorado significa que sepa aplicar modelo Canvas. Claro. Tenemos un doctorado en Una cosa que sucede... también es un tema muy específico, no es en toda el área, es un tema muy específico. Una cosa que sucede en España, y yo creo que también sucede en Colombia, es que existe bastante titulitis, es decir, tendemos a acumular títulos, certificados, papeles y más en el campo académico, porque normalmente hay alguien por encima que te va a pedir evidencia de todo lo que has hecho. Aquí le llamamos que somos muy castellanos. Castellanos. Pues castellanos, yo soy de una región de España que es Castilla, así que es cierto, es cierto. Y alguien lo pide, alguien siempre te pide. Dame un título, un papel de que has asistido a tal seminario para certificar que tienes. Bueno, este era un ejercicio introductorio mientras se iban incorporando. Ahora lo que me gustaría es, tenemos los 4 trabajos que se diseñaron, los 4 MOOCs que se diseñaron ayer, y me gustaría ser un representante de cada uno de los equipos que pudiese venir y contarnos cómo es su diseño, para poder ver cómo lo han hecho y ver qué características encajan bien y cuáles a lo mejor quizá no encajan tan bien. Entonces, empezamos por aquí. Sí, yo creo que es mejor. Este MOOC lo diseñamos basado en un requerimiento que nos hace Vicerrectoría de Universidad Abierta a Distancia a Proyección Social, y es diseñar un MOOC abierto para todo tipo de población, no solo Universidad Santo Tomás, sino para todos en las regiones y bueno, a nivel nacional e internacional, sobre responsabilidad social universitaria. Entonces, siguiendo la guía que nos daba ayer el profesor, en nuestro primer ítem, los recursos humanos, tratando de hacer el ejercicio con la realidad, con lo que tenemos hoy en día y posiblemente la nómina próxima, posiblemente hacemos un acercamiento. Contamos con 15 docentes que tienen horas para educación continua de ambas facultades, tanto de posgrado como de pregrado, y contamos con 5 personas de apoyo técnico, pensando en personas de virtualidad y de pronto, pues si es necesario, externos o algo por horas. Sí. Permites que lo interrumpa, disculpa. Más o menos, ¿cuánta parte del tiempo de esos docentes y personal técnico consideras que podrían trabajar? Que entiendo que no sería tiempo completo. No, tiempo parcial, las horas que tienen por educación continua. 16 horas al mes. ¿Para construirlo o para estar por Construir, estamos en la construcción, sí. La segunda parte, los recursos intelectuales, contamos con literatura, con fotos y videos. No tengo la guía acá. Segundo es que puedes añadir, puedes contratar. Sí, edición de videos nos faltaría. Nos faltaría que la edición de videos. La edición de videos tendremos que buscar quién lo haga. La tercera parte de equipamiento, contamos con un estudio de grabación, cámaras y micrófonos. Gracias. En la presencial tenemos el estudio, tenemos también el apoyo de comunicaciones de la UAD. Aquí tenemos cámaras, micrófonos, tenemos a Nelson, que es importante también que nos ayude. Licencia de programas, bueno, 3.2 dice ¿qué recursos? Bueno, sí, de software, licenciatura en programas. Y de hardware se tiene,
si tiene la posibilidad para comprar. Se cuenta con presupuesto de educación continua dentro del presupuesto principal o general de proyección social. En cuanto a plataforma, entonces trabajaríamos con Moodle y las actividades de evaluación serían las que nos da la herramienta Moodle. Una de las características del Moodle, la Moodle permite abrir un curso cuando permites que haya invitados. Si no, tienes que registrar tú los usuarios manualmente. O le das clave para que ellos se registren. Claro, la cuestión es que tú no puedes dar clave. Imagínate, el proceso sería, alguien quiere acceder al curso, entonces te escribe un correo a ti y tú le das tú le registras manualmente. Y cuando eso pasa 1000 veces, ¿O se registra directamente? pues se registra él directamente en Moodle. Matriculación manual del estudiante. Que el estudiante mismo lo haga. Sí, porque claro, como va a ser masivo, no vamos a ver cuántos y quiénes y dónde están. Sí, correcto. Tiene que hacer lo mismo en Excel. Bien, y disponemos de herramientas sociales de la plataforma, videoconferencia y foro. Bien, descripción general. Entonces, el título de nuestro MOOC sería Responsabilidad Social Universitaria, RSU. La duración sería 4 semanas. El campo o área al que responde es Humanidades, que para nosotros lo llamamos, bueno, para la Universidad de Santo Tomás, dentro de la universidad lo llamamos Proyección Social, pero pues el área grande sería Humanidades. Educación de Humanidades, para aquello que es ética, son valores. Bien, la sexta es estudiantes a los que va dirigido. Entonces, estudiantes, pensamos que Latinoamérica o hispanohablantes, países hispanohablantes, de universidades será más o menos pues nuestra población, ya que el tema tiene una especificidad de esta población. Y los requisitos para la población sería personas que estén cursando pregrado o que sean profesionales, ya sean estudiantes, docentes o administrativos de universidades. De pronto puede ser un estudiante que esté en receso, es decir, todo tipo de población que esté en el ámbito universitario, sin discriminar un grado de escolaridad, pues mínimo estará en pregrado, haciendo un pregrado o lo tendrá hecho. El sector al que responde es el sector educativo. Y 4. La motivación de los estudiantes para unirse al curso es que puede ser para inducción de estudiantes o de administrativos, para reinducción también puede ser estudiantes, docentes o administrativos, o por adquirir un conocimiento, actualizar conocimientos. Entonces pueden ser como esas 3 formas que podemos motivar a que se inscriban. Las aproximaciones pedagógicas, entonces utilizaremos aprendizaje basado en casos, aprendizaje colaborativo. Quizá una consideración acerca del aprendizaje colaborativo en MOOCs. A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de cursos, en los que tú formas grupos que van a trabajar para realizar una actividad, en los MOOCs formar grupos es complicado. Si tú formas grupos, vamos a decir, de 4 personas, aparte de que el proceso no es manual, no puede ser manual, porque tienes un número muy grande de estudiantes, lo que te va a pasar es que de esos 4, uno nunca viene, otro se ha registrado pero no hace nada, otro sí que quiere estar activo y otro se conecta una vez cada 2 semanas. Entonces, no funciona muy bien el modelo tradicional de formación de grupos. Eso es una de las líneas de investigación que se está tratando en el ámbito de los MOOCs. ¿Cómo pueden hacerse actividades colaborativas en grupo en los MOOCs que se está valorando? Se valoran aproximaciones similares a las que suceden en el juego en línea. Es decir, queremos formar una mesa para jugar, entonces yo soy activo ahora y digo, quiero entrar a esta mesa ahora, quiero entrar a este grupo ahora. Formamos un grupo durante un tiempo más o menos reducido y después ese grupo se dispersa, no tiene por qué tener continuidad. Y las actividades colaborativas que están pensadas para ese tipo de situaciones normalmente son mucho más cortas que las actividades colaborativas que plantearíamos en otro tipo de cursos. Eso es lo que se está valorando en temas de cómo formar grupos. Pero esos grupos se podrían formar como hace en la misma participación y así abrir como salas en la medida que la persona claro, la cuestión es, primero, la plataforma te tiene que permitir automatizar eso, lo cual no es fácil. Yo abro salas, ¿vale? Pero la plataforma me tiene que permitir, quiero crear 500 salas.
y que cuando un estudiante esté activo diga yo me quiero incorporar a una sala en la que haya gente. Entonces eso es algo que no permite Moodle ahora mismo, no lo permite, o OpenEDX tampoco. Entonces un poco el aprendizaje colaborativo sucede más en los foros, en la discusión que se produce entre los estudiantes, que en una forma tradicional de formar grupos y estos trabajan durante un tiempo. O en plataformas alternas. O plataformas. Eso fue lo que hizo Stephen Downes en el primer Moodle cuando montó los wiki. Eso es. Los wiki eran como plataformas externas que permitían armar grupos y la gente entraba y salía. Por ejemplo, OpenEDX tiene una wiki. Esa wiki puede ser editable por cualquiera de los estudiantes que están en ese curso. Lo que pasa es que no se edita por grupos, sino cualquiera entra. Nosotros lo hemos aplicado alguna vez para pedir alguna actividad, por ejemplo en un MOOC que tuvimos de pintura, los estudiantes construían un glosario con los términos principales del curso. Ellos mismos, unos u otros, en función de quién estuviese activo en ese momento, iban construyendo y revisando los contenidos, como sucede en Wikimedia o en otras wikis. Gracias. Profe, tengo una pregunta antes de que cambien de tema. Yo entiendo que cuando ya termina toda la producción del curso, ya no hay posibilidad de hacer, por decir, programar una actividad para el trabajo colaborativo teniendo en cuenta el número de estudiantes que estén matriculados. Ya debe quedar como quedó el visto. Sí, claro. O sea, lo que sucede es que los estudiantes matriculados cambian. O sea, cada día, salvo que tú lo cierres, cada día se te matriculan más. Pero el problema no es tanto el número de matriculados como el grado de actividad que tengan. O sea, en torno a un 50%, entre un 40 y un 60% no hacen nunca nada. Entonces, claro, no puedes contar con ellos para hacer una actividad. Otros entran la primera semana, pero se van enseguida. Otros entran una vez cada 4 días. Entonces, claro. Pero si uno como docente quisiera agregar una actividad más ya estando el curso en marcha. Estando el curso en marcha, ¿se puede o no se puede? Sí. O sea, las plataformas te permiten actividad. Otra cosa es que tienes que valorar por qué añades y avisar a los alumnos, sobre todo si es una actividad de evaluación para tenerla en cuenta para su nota, avisarles de que tienen que pasar por esa actividad. Cambiar la versión. ¿Cambiarla? Versión. La versión del sílabus o la versión me refiero, o a veces cambiamos versiones de actividades existentes, o un video que tiene errores lo cambiamos, o añadimos. ¿Se puede? Sí. Ah, ok. No queda algo fijo, ¿no? Ah. Puedes ir evolucionando el curso, incluso en que esté en marcha. Ah, Sí. Bueno, continuamos entonces. En el punto 8, objetivos y competencias. No digo que no se pueda, digo que hay que considerarlo de otra forma, con otra mentalidad. Pero Ya has creado los paradigmas a esa no, es que en la plataforma no lo podríamos hacer porque es cierto lo que se está diciendo. No. O sea, es muy dulce porque yo ya lo he implementado y toca con todos. Esto nos hace repensar, nos volvemos a sentar el equipo a pensar y seguir Y a buscar poniendo aportes. alternativas. Ahora, lo que dice Carlos es muy importante. Yo diría que estructural y es finalmente el concepto. Cada época trae sus propias herramientas y el concepto trae sus propias herramientas. Moodle estuvo hecha para una época en la que hablábamos de cursos virtuales, instruccionales, y ya los MOOC rompen las herramientas, también rompen a Moodle. Entonces aparece OpenEDX, por ejemplo, la universidad puede usarlo, OpenEDX. O sea, no necesita casarse con Moodle, puede decirle a la universidad, oiga, necesitamos que descargue aquí y tendrían una herramienta que sí les permite desarrollar conceptos. Pero es que meterse en una camiseta que no le queda a uno. Eso no quiere decir que el Moodle no se pueda lanzar un MOOC, pero no está pensado para eso. Nosotros combinamos Moodle para nuestros cursos presenciales o híbridos en el campus y utilizamos también OpenEDX como complemento. Desde uno van al otro y desde otro van a uno, cada uno con su propósito. Y es buenísima esa herramienta, ¿no? Estructuralmente. OpenEDX, sí, a nosotros nos gusta mucho. Es impresionante la cantidad de herramientas. Luego lo veremos un poco esta tarde en la sesión práctica que tenemos después de la noche. No, es que las mismas wikis han tocado, como ustedes, con la plataforma externa, porque aquí
toca que todos participen, entonces no se puede hacer el seguimiento uno a uno. Bueno, no señor, vamos despacio. Objetivos y competencias en el número 8. Entonces, el objetivo principal que colocamos es generar reflexión sobre la responsabilidad social universitaria, que puede ser también generar nuevos conocimientos o actualizar conocimientos acerca de. Y las competencias que deseamos que adquieran nuestros estudiantes sería pensamiento crítico, colocamos ahorita humanismo, por aquello de la parte ética, los valores, pero pues también está, al igual habíamos puesto trabajo colaborativo, porque tendríamos que mirar exactamente cómo lo vamos a hacer. En la parte 9, contenidos de aprendizaje, está estructurado en 4 módulos, 1 por semana. Nuestros formatos van a utilizar contenidos de aprendizaje a través de videos, PDFs, presentaciones. Una pregunta es si de los módulos tenéis pensado más o menos qué nombre le daríais a cada uno de esos módulos. No, todavía no hemos pensado, pero nombre de módulos sí también tenemos esa tarea. Bueno, 9.3. Perdón, pero si hablamos que 3 módulos y el cuarto es como el inicio y las conclusiones, pero 3 módulos de contenido. 3 módulos principales, pero el inicio y las conclusiones serían separados. Sí, sería. Pues sí, o sea, serían 4 semanas, pero no, básicamente. Puede ser un módulo introductorio también. Puede haber un módulo introductorio, exactamente. Eso puede ser una semana en sí mismo, 3 más, y el cierre, pues lo que quieras. Correcto, sí. Bueno, y el 9.3 dice que si soporta la plataforma esta estructura y contenidos, sí. Que sí, bueno, en 10, actividades de evaluación. Las actividades de evaluación tenemos cuestionarios, juegos, actividades de evaluación sumativa no tendríamos, por eso pusimos no aplica. O sea, ¿no daríais una nota al estudiante al acabar el curso? Sí, pero no... Dijimos que no cuantitativamente números. Entonces, ¿cómo sabéis si no estáis ya apoyado al curso? ¿No? Lo que pasa es que si hay personal que sabe una nota. Claro, o sea, algo que hay que distinguir dentro de la evaluación es la formativa y la sumativa, ¿no? La formativa se utiliza para que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje, pero no se tiene en cuenta para la nota, y la sumativa sí se tiene en cuenta para la nota. Entonces, si vosotros vais a certificar la superación del curso, tenéis que dar una nota. Entonces, aquello que sirva para dar una nota será la actividad de evaluación. Existe en el mundo, digamos, un curso en el cual su temática al final sea evaluativa con algo físico, que él genere algo físico de un servicio, un producto de tecnología, de innovación, se puede, y esa sería la nota correspondiente si lo evidencia en un video, cómo hizo su transformación. Sí, eso lo hemos hecho algunas veces. Otra cosa es que la forma de evaluar eso en los MOOCs tendría que ser, como es algo subjetivo, tendría que ser entre pares. Entonces, sube el video, los pares lo ven y luego pues asignan una calificación en función de la rúbrica de los criterios de evaluación del profesor. Cosas curiosas que pasan. Le voy a subir un video, lo subo a YouTube, entonces el sistema lo reparte a gente de todo el mundo y llegan los chinos y te dicen, yo no veo YouTube. Los estudiantes de China. Y dices, ¿qué haces con los estudiantes de China? Pues dales en otra plataforma, subes el vídeo en otra plataforma. Algo así, ¿no? Pero las cosas globales, al final, tú asumes que hay sistemas que funcionan para todo el mundo, pero no es así. Pero en el repositorio de la universidad sí, porque como nosotros trabajamos para la universidad, el mundo estamos abriendo para que la universidad lo certifique, porque yo no podría certificarlo en su debido momento. Por eso debe estar aquí el repositorio del video. El problema es que si tienes miles de estudiantes, cada estudiante sube un video, el servidor donde alojas tu Moodle no va a tener capacidad para soportar tamaños de 30 gigas de los videos de la actividad de este Moodle. Entonces, normalmente se suben a repositorios externos, YouTube es el más habitual para gestión de videos, y desde ahí ya se comparten. La Unión Europea estos 2 últimos años hizo experiencias chéveres sobre elaboración del MOOC con una plataforma que se llama EcoLearning. Sí, un proyecto que se y tienen eso que están diciendo ustedes, el trabajo final de los estudiantes era hacer un diseño de curso MOOC en YouTube, en video, y ahí lo colgaría y uno lo puede mirar. Hay muchísimas videos de profesores de toda Iberoamérica contando cómo podrían hacer un MOOC en proyecto social. Ya, entonces
Ya los crearon, están haciendo presión. Bueno, no lo íbamos a comentar, pero bueno, es un proyecto que está disponible, se llama EcoLearning de la Unión Europea. ¿Cómo hacer? Sí. Genial. Bueno, gracias por el dato. Bueno, continuamos. La última parte, la 11, es tecnologías complementarias. Entonces, vamos a utilizar tecnologías complementarias como YouTube, SlideShare, herramientas, Web 2.0. Por ahora, pues dijimos eso. Utilizaremos tecnología complementaria, herramientas de evaluaciones Moodle y... Sí, la verdad que no lo había considerado. Ya no se sí. Y vamos a utilizar tecnología complementaria para comunicación y difusión con los estudiantes, el modo Facebook y Twitter. Muy bien. Eso sería. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Pasamos entonces a ver el siguiente proyecto. Buenos días. El equipo que está trabajando algo que no es tan amplio como el MOOC de ustedes. Está compuesto por la profesora Rocío, Alba, el profesor Pablo, la profesora Alexandra. Gracias, nosotros denominamos a esto no un MOOC, sino un SPOC. Refiriéndonos a esto, un Small Private Team, referido a la metodología de educación a distancia. Para el conocimiento, profesor, metodología de educación a distancia es un espacio académico que es transversal a los programas de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces, nos sirve para todos los programas. En este momento, ese espacio académico es el que le enseña al estudiante cómo es el modelo de educación a distancia que tiene la universidad. Entonces, como tal, antes de comenzar sus estudios, debe cursar esa metodología de educación a distancia. Entonces, realmente tenéis muchos estudiantes que pasan por ese curso. Sí, todos deben pasar. Entonces, no sé si es tan pequeño, la S de Small, o si realmente empieza a ser un poco más masivo. Bueno, estamos hablando alrededor de 5.000 estudiantes. Entonces ya esa S se queda pequeña. Entonces, esto es otro tema. Esto lo he oído a algunos, un MPOC, ¿no? MPOC. Es un curso online que es privado, pero que realmente tiene un número grande de estudiantes. Se aplica. ¿Se da cuenta de esa tableta de está creciendo? Listo, muy bien. Entonces, nosotros tenemos en cuenta varias cosas como metodología de educación a distancia y con los recursos que tenemos o disponemos en la actualidad. Numeral 1, recursos humanos. Es básico la conformación y muy importante, y aquí hay representantes de la oficina de virtualidad, ¿dónde está? Para que exista un equipo realmente conformado y que apoye a la academia, que apoye a los docentes, porque los docentes son quienes entregan los insumos y allá es la parte colaborativa, para que efectivamente este producto pues, sea útil y que sea bastante atractivo para los estudiantes. Entonces es bien importante la conformación de ese equipo que no lo tenemos actualmente completamente conformado. Si hay un equipo, hay que valorar el trabajo que están haciendo ellos, pero consideramos que hace falta más personal en ese equipo de trabajo. ¿Qué se requiere para la conformación de la metodología de educación a distancia? SPOC o MPOC. Básicamente, o primero que todo, el experto instruccional, el experto, quien tenga el acervo de conocimientos de esa temática o de esas temáticas que deben aportar a ellos. Y el tiempo que necesitaría es un tiempo completo, tiempo dedicado exclusivamente a ello. En horas, la profesora Alba decía de cuántas horas para ese docente de experto. 500 horas. 500 horas en el año. Muchas horas tiene que dedicar. En el año, sí, más o menos es el 20%. Hicimos que de su tiempo de trabajo para desarrollar el proyecto se desarrollaría en un año. Entonces hay que tener varias cosas en cuenta. Nosotros estamos trabajando casi con supuestos, pero esos supuestos es para que el equipo completo acá nos ayude a reformular estas horas, estos personajes, etcétera. Estamos en un
un evento que nos estamos acercando todos para que digamos, mire, el SPOC, el MPOC o el MOC, entonces va a ser en estas condiciones. Bueno, ¿qué más necesitamos? Un diseñador multimedia fundamental. Si un elemento de uno de ellos no es suficientemente atractivo con gráficos, con imágenes, con figuritas, con emoticones, etcétera, es muy difícil que atraiga a un estudiante. Más aún cuando el promedio de edad del estudiante vinculado a la universidad ha bajado notoriamente. Antes era superior entre 25 y 35 años. Hoy, a partir de 16 años, ya tenemos estudiantes. Entonces debemos pensar qué herramienta utilizamos y cómo lo atraemos realmente a ella. Eso lo utilizamos en varias cosas, no solamente para, lo utilizamos para los objetos virtuales de aprendizaje, que también es allá como es la parte atractiva de ellos. Eso no es un comercial. Está apoyando la oficina. Un coordinador, obviamente el equipo debe tener un coordinador que lidere, direccione y haga que se ejecuten las cosas. ¿Y es diferente del profesor que dedica 500 horas? Es diferente, correcto. Es diferente. Es diferente. El coordinador debe tener los conocimientos. O sea, que pero debe debe saber. 500. No, en horas que ahorita le decimos a la profesora Alba que saque la calculadora. 2 horas y media más o menos a la El asesor jurídico, pero yo le diría primero el pedagógico. Un asesor pedagógico para que efectivamente nos plasme en ese espacio académico que es lo que debe ser. El asesor jurídico también hasta dónde y necesariamente el CRAI. El profesor no sabe qué es eso, obviamente. Es como los CEOs o Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Eso es el CRAI que se reúne aquí en la universidad y que nosotros tenemos, pues obviamente bien fortalecido en el sentido de que podemos disponer de equipos tanto digitales, muchos recursos textuales, digitales, etcétera, bibliotecas. Bien. 3 docentes pares para las evaluaciones. ¿Por qué? Porque esa es una visión distinta. Hay varias vistas de la metodología de educación a distancia y cómo realmente evaluamos para que ese modelo pues se cumpla, ese SPOC, digamos, inicialmente. Es un equipo bastante grande con muchas horas de Sí, sí. Es un gran esfuerzo de la universidad. Se los van a probar. Es que fíjese que es de lo más importante, dar a conocer nuestro modelo. ¿Qué es eso de metodología de educación a distancia? Debe ser muy fuerte. El segundo nivel que hablamos de intelectuales. No, el único que 5 videos, se van a realizar 5 videos, incluido el video introductorio. Se van a realizar para los intelectuales. El banco de imágenes que tiene la universidad, Aprovecharlo. las fotografías y textos en PDF. Entonces, si son 5 videos, el resto de contenido que van a trabajar los alumnos va a ser principalmente PDFs y documentos, ¿no? Sí. Perfecto, sí. Y es bien importante para todos conocer que en la universidad disponemos de un banco de imágenes que debemos recurrir a ellos. Profe, ¿alguna claridad? Sí, Porque aquí me hicieron sí. una pregunta. La única persona que está contemplada de tiempo completo en el proyecto o de 500 horas al año, en el año, es el temático, el que tiene el conocimiento. Las demás pues serán proporcionales dependiendo de la actividad. Porque si no, es inviable. Una de las características que habíamos visto ayer de, digamos, de estos cursos es los videos. Entonces me parece que 5 videos es muy poco. ¿Es muy poco? Es muy poco porque tenemos cursos de 70 videos, que esa es la característica, ¿no? Sí, no quiere decir que todos los MOOCs tengan que tener todo el contenido en videos. No quiere decir que todos los MOOCs tengan que tener 70 videos. Nosotros lo que siempre hablamos es cuántas horas de trabajo tiene que dedicar el alumno para superar este curso. Entre 5 y 7 horas, entre 3 y 5 horas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a conseguir que dedique esas entre 3 y 5 horas a partir de los contenidos y actividades que tú les ofreces? Entonces, tendrás unos contenidos, videos, textos, etcétera. Tendrás otro tipo de ejercicios, tendrás actividades de comunicación en los foros. 5 videos normalmente no son demasiados, son pocos para lo que estamos viendo en otros cursos. Entonces, es una cosa que quizá... Pero son de 6 horas cada video. Entonces, para
tienen que presentar Pues continuamos. Equipamiento. No sé. Partimos del hecho de que nosotros debemos utilizar lo que tenemos. Entonces los servidores de la universidad serán bienvenidos, los equipos de cómputo bienvenidos. En cuanto a estructura, en cuanto a hardware y en cuanto a software, sí. Pero bueno, y algo fundamental, es bien importante y estamos pensando la dotación de tabletas para que el estudiante también se acerque mucho más a nuestra modalidad. Ay, mira, cayó. Toma la tablet. Lo puedes hacer porque es cerrado y los estudiantes los tienen aquí. Sí. Las licencias, obviamente necesitamos las licencias del Moodle, ojalá más actualizado. Bueno, no necesitas licencia, el Moodle es abierto, o sea, no hay nada que pagar por ahí. Correcto, pero si nosotros estamos pensando que hay unas tendencias de pensar en otra plataforma, en otro LMS, Sí, entonces estaríamos pensando en eso. Bien, pero digamos a futuro, ¿no es cierto? Las licencias textos, para videos, cámaras de video Y la licencia con la que tú certificas el video. Pero ahí se refiere más a licencias software, si tienes que adquirir algún software. Disculpa. Sí, disculpa. No, que estaba justo hablando con ella y que a lo mejor he interrumpido cuando estaba... Profesor, yo la gozaría completa. Entonces continuamos. Plataforma. Necesitamos mucha multimedia. Mucha multimedia. Pero luego solo hacéis 5 vídeos. Es que son de pero eso no es para los videos, profesor, no es para emitir el texto y el OpenEDX. Es bueno contar, por ejemplo, con el OpenEDX, en teoría, ¿cierto? O si no, algunas otras que nos ayuden a conformar realmente el ambiente. Lo que pasa es que tú cuando vas a montar un curso normalmente eliges una plataforma sobre la que lo montas. Es decir, o eliges Moodle, la más conservadora, eliges OpenEDX, eliges otras plataformas, Jamboard, lo que sea. Normalmente eliges una de todas ellas. No combinas varias porque algo que sucede es que si el estudiante se tiene que mover entre plataformas, muchas veces se pierde en el camino. Entonces es mejor que tenga todo en un mismo sitio, en la medida que se pueda. Esa era una pregunta que os tenía. ¿Cómo es la movilidad que tiene un MOOC para las diferentes plataformas? O sea, normalmente un MOOC está en una plataforma. Sí, pero yo cambio de esa plataforma que pasa con una universidad o con una institución. O sea, las universidades normalmente se comprometen con una plataforma. Entonces todos los MOOCs que sube la universidad los hacen esa plataforma. En nuestro caso nosotros al inicio teníamos una plataforma o iniciativa que era Miriada, con la que trabajábamos más, que luego hemos ido dejando en favor de EDX. Ya, porque estábamos hablando también de un tema, no me estoy saliendo del concepto de trabajar con SCORE, para que eso me da mucha oportunidad de estudiar en diferentes plataformas sin ningún problema. La única garantía o la única exigencia es que el SCORE sea de la misma. Listo. Nombre del SPOC o del MOOC. El nombre está dado prácticamente Metodología de Educación a Distancia en la Universidad de Santo Tomás. ¿Qué dices acá? Número de semanas, duración. cerrados. A la duración, consideramos que en un mes y 4 semanas es suficiente. Y el tiempo, el campo, y el campo dentro de la estructura curricular es investigación. ¿A quién va dirigido? Pues a los estudiantes que se vinculan a la universidad, y seguramente que también lo haríamos abierto para que otras personas que no están vinculadas conocieran el derecho. Estamos considerando a nivel de mercadeo que también conozcan esto. Entonces ya no es un SPOC, ya es un... Sí, o sea, en el momento que lo abres ya deja de ser privado. Deja de ser un MOOC. Deja de ser un SPOC y pasa a ser un MOOC. Ahora va a ser una de Don Gonzalito, cada vez ya no va a ser abierto, solo se va a hacer. Entonces, si lo abres ya no puedes darles tabletas a los estudiantes. O sea, hay ciertas organizaciones que cambian. Es que es combinado, es la idea. La próxima, pero fíjate, profesor, ¿qué es interesante de estas presentaciones? Que entre todos, esto es colaborativo. Esto es colaborativo. Y nos falta el componente
el cooperativo. Ya entendí. ¿Cómo lo establecer colaborativo y cooperativo? Claro, muchas gracias. La aproximación pedagógica es colaborativo, aprendizaje colaborativo, autónomo, ¿qué más autónomo? Pero también cooperativo. ¿Cuál es la diferencia entre colaborativo y cooperativo? Que colaborativo deben tener entre los mismos niveles, somos los que aportamos. Y hay otro nivel, es el que nos coopera a los que colaboramos. ¿Más o menos? Yo entiendo. La idea es confundirlos. La cooperación normalmente es que tú tienes un trabajo, lo divides en 4 partes, cada uno independientemente trabaja eso y el resultado final es el producto, la suma, pero no hay una interdependencia entre las partes de cada uno, y en la colaboración sí existe una interdependencia entre lo que todos están haciendo. En el cooperativo divides más, cada uno se encarga de lo suyo y no habla con el resto. Es más de la respuesta de Reina. Es mucho más claro lo siguiente. A nivel colaborativo, cuando yo coloco algo, yo le coloco un mapa conceptual a los diferentes tutores de CAU. CAU, profesores, centro de educación universitario. No, pero es para que se asocie que es colaborativo a los tutores. Aquí me colaboran al director nacional y los estudiantes colaboran con estos tutores para que ellos colaboren. Esa es la figura. Es un sistema colaborativo. Colaborativo y colaborativo. Objetivos. Apropiar la metodología de educación a distancia. Ese es el objetivo de nuestro curso. Apropiarse. Ese concepto. Y la competencia, aplicar la metodología de educación a distancia para el aprendizaje autónomo. Seguimos con esto. ¿Cómo? Depende si lo vas a abrir o no. Contenidos de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje están orientados en que comprendan qué es un tutor, aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, qué es una aula virtual y cómo usar el aula virtual, normas APA y tipos de evaluación. Actividades evaluativas, entonces actividades de evaluación sería el foro, el chat, talleres, cuestionarios y evaluaciones. Y las mismas, la evaluación en sí. Por ejemplo, en un curso cerrado el profesor puede evaluar las contribuciones de los alumnos en los foros. En un curso abierto no puedes, porque no tienes la capacidad de automatizar. Entonces depende de la opción que elijas, puedes evaluar de una forma o de otra. La tecnología complementaria está en YouTube, las redes sociales, bases de datos, las wikis y los scrum. Bueno, estupendo. Sí, le parece. Muchas gracias. Nuestro MOOC, al tener participantes de diferentes áreas, lo hicimos muy transversal y nosotros creemos que un MOOC sobre propiedad intelectual y derechos de autor es muy pertinente. Entonces, en la parte humana, siguiendo el modelo Canvas, que sirve no solamente para estructurar contenido pedagógico, sino para estructurar muchos otros proyectos, en la parte humana tenemos los expertos temáticos, que son los autores, ¿sí? En este caso, los mismos profes o los participantes, los expertos temáticos. Y siendo parte de la oficina de virtualidad, entonces entraríamos en la línea de producción que nosotros tenemos. La línea de producción que nosotros tenemos empieza por la coordinación, que la hace Gina solicitando, o sea, cuando les llegan las solicitudes para desarrollar objetos virtuales, entonces ella hace la planeación de quién más va a participar allí. Y entramos los pedagogos. En la parte de pedagogía nosotros lo que hacemos es revisar los contenidos, de hacerle preguntas a los profesores si es realmente esa parte la que necesitan o si necesitan profundizar más. Luego entra el diseño instruccional, que es la parte donde revisamos todo lo de propiedad intelectual, derechos de autor, y hacemos la parte comunicativa de los textos, ¿sí? Minimizamos textos, diseñamos las animaciones, diseñamos las actividades, y ya entra nuestro equipo gráfico, que son quienes ponen eso muy bonito. Luego entra la parte de ingeniería, que es quien monta eso en el repositorio. Luego viene la parte de soporte y vuelve otra vez a los pedagogos
para que se evalúe si realmente funciona como debe o si debemos mejorar algo entre este proceso instruccional, gráfico, ingeniería y soporte. Y ya sale al público. Eso en cuanto a la parte humana. En la parte intelectual, entonces nos vamos al CRAI y las bases de datos y los repositorios que allí disponemos. También en el banco de imágenes que tiene la universidad, que es Deposit Photos, que todos podemos hacer uso de ello. ¿Sí? Y en los recursos web variados que existan, la Política Nacional de Derechos de Autor. En la parte, ¿qué vamos? Equipamiento. Tres. Ok. La plataforma que disponemos, que es Moodle, también podría caber allí la página web o los micrositios que tenemos dedicados. El centro de medio, que es donde tenemos el estudio para hacer las grabaciones de los que muchos han participado, y el software de la oficina de virtualidad. Nosotros trabajamos las animaciones con Storyline, para las grabaciones usamos Camtasia y otra serie de recursos que amplía el panorama. En la plataforma Moodle ¿cómo se dice eso? Por privilegio, por derechos, por miles de cosas, por preferencia. También porque nos brinda un sistema de evaluación casi que automático y no nos estaríamos allí complicando en eso. También el canal de YouTube, nosotros como universidad disponemos de un espacio. ¿Y qué canal podría uno utilizar que en todo el mundo pueda ver el video? Digamos, no, YouTube o no, ni en Chile. ¿Qué sería? No es fácil porque el más común es YouTube y otros dependen un poco de los gobiernos del mundo. Entonces, a ver, si tu MOOC va a ser en español, no vas a tener mucha gente de China. Pero en algún caso que hemos tenido MOOCs en inglés sí que hemos tenido gente de China, ¿no? Y China es un colectivo muy importante, al final es la cuarta o quinta parte de la población mundial, ¿no? Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Pero no hay una respuesta única. Tampoco puedes compartir cosas, a veces se comparten en Google Drive o en Twitter, pero claro, en China no puedes utilizar esas herramientas, ¿no? Entonces, a veces hemos tenido que tratar un poco los casos individuales, ofrecer otra vía alternativa para aquellos que no podían revisar o poner otro revisor diferente que no fuese de China. ¿Listo? Entonces, bueno, acotando lo que dice el profe, como nuestro MOOC va hacia equipos de habla hispana, sobre todo Latinoamérica, entonces por eso el canal de YouTube, los foros de participación, los chats y los collaborate de los que se disponga de acuerdo pues a los derechos. La descripción general entonces es tratar derechos de autor, un curso de 5 semanas y es transversal. Esto lo puede usar un ingeniero, un licenciado, un biólogo, en fin, todos aquellos que necesiten crear un contenido y aplicarlo aquí en Colombia. Cualquier profesor de una universidad debería conocer estos temas de propiedad intelectual. Pero alguien no se sorprende. Los estudiantes, entonces, colombianos o de habla hispana, pregrado o posgrados, un área totalmente transversal. Y pues el objetivo principal es que cumplan la ley de publicación en Colombia. Las aproximaciones pedagógicas, entonces nosotros enmarcamos en el aprendizaje basado en casos. ¿Sí? Empezar como desde el, por decirlo, error, aunque no se llama error, sino digamos la dificultad, hasta llegar a una solución. Y también los lineamientos del aprendizaje basado en proyectos. Los objetivos y competencias, entonces conocer la normatividad, brindar los recursos, incentivar la producción con buenas prácticas y construir contenido que cumpla con la norma. O sea, todo esto va hacia la aplicabilidad. Los contenidos serían entonces la conceptualización, que se entiende, cómo se promulga, la legislación que existe, del contexto general a lo particular, que tanto de eso me aplica en mi área, y la aplicabilidad. ¿Qué vamos a decir? En la evaluación, entonces, como es un curso abierto, foros académicos como parte formativa, y en evaluación en línea, entonces sumativas, que tanto entregas y qué calidad. En general, claro, cuando aplicas aprendizaje basado en casos o proyectos, para evaluarlo, o si es un proyecto que tienen que desarrollar, utilizas evaluación entre pares, o si es un caso y tienen que llegar a una solución concreta, puedes intentar automatizar esa evaluación con algún tipo de... Sí, sí se puede llegar a automatizar.
Y entonces en tecnologías complementarias, divulgación en redes sociales y videoconferencias. Aquí le apuntamos a elementos de la web 2.0 o de la 3.0. Y esto influye en si se tiene que inscribir o si tiene que hacerlo simplemente online. Yo tengo, como estás en el departamento de la virtualidad y manejan mucha, ¿qué tiempo en verdad en horas se necesitaría para montar ese? Para montar, bueno, digamos una aproximación a lo que nosotros hacemos desde la oficina de virtualidad y que es lo que nos compete a todos los que estamos aquí. ¿Sí? Nuestro equipo somos 10 personas. Tiempo de dedicación, o sea, lo estimado y lo que decimos el ideal es que todos trabajemos en pro de un solo proyecto en un mes. 10 Sí, personas. pero a partir de que este experto temático nos entregue el contenido alineado, ¿sí? Ya con la revisión pedagógica ajustado a lo que nosotros requerimos. O sea, estamos hablando de 1.600 horas, son 10 en un mes. Cada uno Pues digamos que en 160 un solo horas. proyecto, profe, digamos en diseño instruccional en un día, digamos en diseño instruccional se demoraría 3 días, en diseño gráfico ya son 6 días porque un día de diseño instruccional son 2 de gráfico. Ya en la parte de ingeniería entonces se demoraría otros 3 días. Eso en cuanto a un recorte yo lo hablo en días, pero en horas específicas tiene que hacer la sumatoria porque digamos vamos trabajando en paralelo. O en mi caso, O sea, son voy haciendo 160 horas en pedagogía verdad, y voy haciendo que podría instruccional. decir de 8 horas diarias, porque me estás Sí, diciendo tiempo completo durante un mes tiempo de 10 completo del mes, personas. de una persona. 160 por 160 horas. Más o menos 160 horas es el estimado de producción. Más el experto. Están quebrando. Más el tiempo del experto. No, pero yo temático que es. ¿no le es el tiempo completo a ella del mes? Porque ella seguramente tendrá, no Muchas sé, otras 10 proyectos Ajá. para desarrollar. No, es que Miguel sería hablar de la sumatoria de La tiempo. sumatoria porque lo van entregando a cada experto y de Por eso, pero es que están dedicando el 100%. Sí, la dedicación al 100%. al 100% de los 3 en y uno o dedicación en dos. de 8 horas que es el 100%. Ajá, No podría de estar 8 horas ahí. a 1 o 2 proyectos. Por eso. Pero dedicación completa. Claro, la clave es paralelizar las tareas. Si tú tienes un diseñador instruccional, trabaja unos días con un grupo y ya luego se mueve al siguiente proyecto, se mueve al Ajá, sí, siguiente. es que esa es El diseñador la manera gráfico que se mueve. trabajamos. Claro, entonces esa paralelización no es que hagas un curso después de un mes, sino que después de 3 meses puedes tener 7, 8, pero ha sido paralelizado. O sea, una métrica más o menos es que en un mes nosotros producimos 120 recursos, infografías, OAS, videos, podcasts. O sea, es un abanico así. Quizá un comentario antes de cerrar sobre videoconferencias. Cuando hablamos de videoconferencias en MOOCs son un poquito diferentes de cómo las concebimos en otro tipo de cursos. Primero porque necesitamos, si queremos hacer una videoconferencia, una herramienta que escale y no podemos tener una videoconferencia con 1000 personas al mismo tiempo. Actualmente no hay herramientas tan potentes. Podemos tenerlas con varias decenas. Pero aún así, uno de los problemas es que la gente se encuentra muy dispersa en diferentes usos horarios, con lo cual, ¿a qué hora pongo la videoconferencia? A las 7 horas de Colombia, que son las 9 en Chile, que son las 2 de la mañana en España. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Normalmente lo que hemos hecho en nuestra experiencia es se selecciona un subgrupo de gente que esté muy activa y se intenta acordar una videoconferencia con ese subgrupo. Y el resto de gente puede estar en los diferentes chats o foros haciendo preguntas que se vayan a discutir en esa videoconferencia. Pero la videoconferencia no es para que el profesor vuelva a exponer los temas que se tratan en el curso, sino para que haya un debate entre los participantes. Y luego el que no ha podido ver la videoconferencia se graba, esa videoconferencia se graba y se sube como un recurso adicional. So, por un lado se ofrece en streaming, en directo, a través de cualquier herramienta que lo ofrezca, por ejemplo Google Hangout, luego lo grabas y eso se lo dejas a los estudiantes como un recurso adicional. Así es como hemos funcionado en algún MOOC que sí que hemos tenido videoconferencias. Pero no es tan fácil de aplicar como puede ser en otros cursos. Gracias. Muchas gracias. Tiene un tema muy interesante. Bueno, buenos días. Nosotros planteamos un MOOC basado en un proyecto que está realizando la profe Cindy. Entonces, pues ella no puede estar acá en la mañana, entonces yo voy a tratar de explicarles un poco este tema que es bastante interesante. Entonces, el MOOC sería o se denominaría Introducción a la Lengua de Señas Colombiana. No, qué pena, pero tiene que hacerlo así.
Señor. Sí, puede enseñar. Pero después de que tomen Bueno, en cuanto a los recursos humanos que se necesitan, pues se necesitaría por lo menos un intérprete de lengua de señas, un diseñador instruccional, 2 docentes que ayuden a realizar toda la parte de contenidos pedagógicos del MOOC, un programador, un auxiliar y una persona que sea experto audiovisual. Respecto al grupo de intelectuales, pues entonces lo que básicamente se necesitan son realizar animaciones, pues básicamente para poder establecer animaciones. En inicio habíamos planteado temas de lengua del abecedario, por realizar unas animaciones de una persona haciendo pues inicialmente todo el tema de abecedario y posteriormente también realizar unos contenidos animados de palabras, digámoslo así, las palabras básicas. Bueno, adicional a eso, pues, ¿qué se quiere con esto? Pues realizar que se haga una formación académica para la inclusión, debido a que, bueno, esto va más adelante, pero de una vez les digo, encontramos que hay un decreto, una resolución, que es la 5174 del 21 de marzo, donde pues los docentes debemos aprender este lenguaje de señas, debido a que no podemos hacer una exclusión en dado caso que nos llegue un estudiante con una limitación. Todos los profesores tienen que aprender lenguaje de señas. No. La institución debe tener profesores. Un profesor que pueda lograr que docente, que no todos los docentes. En serio, si cuesta aprender inglés, ¿Cómo será? Bueno, también pues se necesitan videos editados, porque digamos que la idea también sería poder establecer videos donde se tengan conversaciones básicas, sencillas, de personas saludándose, presentándose, teniendo pues una conversación, digamos, básica. Y entonces habría que hacer ese video y abajo con closed caption para que las personas pues vayan pudiendo entender y pudiendo, digamos, incorporarse a todo este mundo del lenguaje de señas. Respecto al equipamiento, entonces pues necesitaríamos pues cámaras, un estudio de grabación, licencia Poser, dominio para el montaje del curso, licencia de parámetros digitales. Bueno, la plataforma, pues básicamente necesitamos pues, plataformas de tipo pues multimedia, o sea que nos soporten todo este material. Pues necesitamos el sistema Closed Caption. O sea, no habéis elegido una plataforma, sino que esas son las características deseables de la plataforma. Pero nosotros pensamos en OpenEDX de acuerdo a lo que nos explicaron. Exacto. ¿Qué es esto? No, igual eso es para hacer animaciones 3D. Para hacer animaciones 3D, o sea, esas animaciones. Alguna de esas es para animaciones 3D. Muy para sí, para hacerlo de las Entonces puede haber cosas que no te las dé la plataforma, que sean externas, pero luego si esa animación la puedes integrar, si es un video es animación, o si es un GIF, o dependiendo de lo que sea, lo puedes integrar quizá en tu curso. Exactamente. Bueno, también la profe Cindy nos plantea una aplicación para, ¿cómo se llama esto? Lo de realidad virtual. Con el fin realidad aumentada, con el fin que el curso tenga o sea, se diseñe, creo que ya sea una aplicación, de tal manera que la persona, digamos, escanee, por decir, las letras que estén ahí, y la aplicación le va diciendo le hace las señas a ella lo que está. Le traduce, exactamente. Bueno, se utilizaría chat online, foros y sistemas de videoconferencia, como tú lo mencionabas, pues ya digamos particulares para un grupo estimado. Bueno, descripción general, entonces, bueno, introducción a la lengua de señas colombianas, estimamos que duraría unas 6 semanas. Nosotros, digamos, lo que planteábamos es que la profesora nos explica que esto pues es realmente, pues como todo idioma tiene su complejidad,
Entonces pues no podemos pretender que la persona haga el MOOC y ya sabe lengua de señas, ¿no? Entonces es básicamente como un paralelo a inglés, sería como el nivel A1, ¿sí? Donde básicamente tú aprendes lo básico. Yo entiendo que en esta temática hay una parte importante de aprendizaje por repetición, es decir, aprender cómo tienes que decir una palabra, etcétera. Eso lo tienes que practicar muchas veces, ¿no? Es como aprender a sumar, pues es por repetición, a diferencia de otros aprendizajes en los cuales tienes que interpretar o tienes que desarrollar otro tipo de habilidades de análisis, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es muy importante que haya mucho ejercicio de repetir, ¿no? En este tipo de cursos. Y luego una cuestión que tengo es, claro, es un tema muy específico, o sea, ahora mismo no hay nada que yo sepa del tema de lenguajes de signos en ningún MOOC. Y uno de los problemas que tiene la lengua de signos es que también es específica del país. Ni siquiera Entonces, de las o de la regiones, región. incluso puede que en Colombia hay, no sé, Ese sí es 10. mucho más específico. Claro. Porque ni siquiera se corresponde con un idioma, es un idioma totalmente diferente y ha ido evolucionando conforme los sordos de una región van creando su... Claro, yo no sé si a nivel nacional hay una entidad que vele por la gramática, el vocabulario, etcétera. Y pues, la profesora que sí había que dar unas pautas. Acá existe es un tema muy específico. También hay que ver, al hacer un curso abierto de estas características, si luego va a haber una audiencia razonable que vaya a participar en este curso, ¿no? Que, como digo, no hay nada hecho, entonces es una gran oportunidad, pero hay que llegar a las personas, a los colectivos que más se pueden Pues beneficiar. digamos la idea, digamos, cuando se planteó y ver el tema de limitación en cuanto a hacerlo masivo, ¿no? A que realmente masivamente la gente se interese, pues hablábamos de digamos que en la medida que se plantea habría que también mirar colaboraciones con lenguaje de señas, por lo menos de países cercanos, digamos, lenguaje de señas en Perú, lenguaje de señas de Brasil, para poder alcanzar y llegar, o sea, incorporar, traducir el curso. Exacto, Claro. exacto, incorporar esas particularidades del lenguaje de señas y poder entonces así mismo poder, pues, tener un mayor alcance, ¿no? Bueno, estudiantes a los que va dirigido, pues, bueno, la verdad, nosotros aquí entendemos a la profe que con la resolución, creo que sí, todos los docentes. Tal vez los profes del distrito sea diferente, que yo trabajo como desde el colegio, tal vez ellos sí una gran cantidad de que había un que tema de obligatoriedad ahí, entonces, bueno, entonces básicamente pues iría dirigido a sector educativo. Claramente no excluiría gente, personas que trabajen con comunidad y que estén dispuestas a aprender o que estén interesados. Entonces, pero nuestro principal, digámoslo allí, target sería el sector educativo, o sea, docentes. Hay una actuación en los colegios distritales, lo que decía el profe Miguel, hay obligación de que el colegio tenga un docente que interprete el lenguaje de señas. Y si en cualquier colegio distrital llega un estudiante con limitación auditiva, el colegio está obligado a impartir la educación. Por cualquier universidad, en cualquier lugar, en realidad. Creo que para el distrito va a ser más importante y más docentes. O sea, en este momento es muy relevante en los colegios del distrito. Hoy en día, colegios, universidades, instituciones, es una obligación tener un docente, el cual, si el estudiante llega a grupo 1, grupo 2, esté ahí, debe estar el docente de señas y el docente del otro estado. Entonces, a eso es que se refería la profe cuando decía lo de la resolución 52. Al final, una de las cosas que pienso es en la dualidad de presencialidad y virtualidad. La virtualidad tiene muchas más ventajas para alguien que tiene una discapacidad, porque tú todos los vídeos que graba el docente pueden tener sus subtítulos, no te hace falta tener una persona que sepa el lenguaje de signos. Pero eso, por ejemplo, nos está haciendo ahí, para los sordos, saber español, usar sus lenguajes, ser bilingües, es su segundo idioma. O sea, el tema de los subtítulos, la mayoría de los estudiantes en realidad no saben leer. Exacto. No saben leer en español, pues, porque saben. Entonces, ¿saben eso? Que siempre podría pensar, no, con los subtítulos ya están, no, para ellos es un esfuerzo como aprender otro idioma.
Eso se usa Y mucho. pues sobre todo un tema también de que estamos hablando de educación media básica, donde si el papá desea que su hijo se forme en un colegio pues presencial de manera tradicional, el colegio tiene la obligatoriedad de recibirlo, no puede decir no podemos Inclusión, el tema de inclusión. Eso pasa para cualquier colegio, o colegios públicos, colegios privados también, todo todo tipo colegio debe de recibir, colegios. ningún colegio puede discriminar. Es la ley correspondiente, ley. Listo, bueno. Aproximaciones pedagógicas, pues básicamente pues, se manejaría mucho el tema de repeticiones, como tú bien lo dijiste, entonces nosotros lo denominamos como tener un aprendizaje activo, que es básicamente que pues cuando tú quieres aprender un idioma, pues tienes que practicarlo y pues este no sería la excepción. ¿Listo? Habría un aprendizaje colaborativo debido a que se plantearían unas actividades entre estudiantes donde ellos pues se tengan que, pues digámoslo así, como grabar o pues mostrar evidencia de practicar, digamos, las cosas básicas que se les están enseñando en el curso. Objetivos y competencias, entonces desarrollar en el estudiante las habilidades para entablar una conversación básica en el lenguaje de señas colombiano, usar el abecedario y emplear palabras básicas. Contenidos del aprendizaje, entonces grafemas, palabras, oraciones, texto, animaciones, videos, infografías, ebook, realidad aumentada y pues se manejaría por la plataforma edX. Tecnologías complementarias, pues tendríamos YouTube, por el tema de videos que se tiene, EducaPlay, Kahoot, Quizizz, que es básicamente Quizizz para poder hacer, bueno, más que evaluaciones decíamos como actividades complementarias, básicamente. Quizá un comentario en relación, o sea, ayer utilizamos Kahoot en una de las actividades. Kahoot funciona muy bien cuando tenemos un grupo y tenemos una actividad síncrona, porque se utiliza mucho la gamificación y la competencia entre unos y otros, ¿no? En cualquier caso, si un profesor crea un Kahoot, se lo puede dar a sus alumnos y cada alumno lo puede lanzar individualmente y trabajar con esas cuestiones. Se pierde la gamificación y la competencia, que son dos elementos de motivación, pero bueno, la utilidad de los contenidos sigue estando ahí. Y bueno, aquí me salté y básicamente las actividades de evaluación sería pues la persona teniendo un video de presentación con closed caption y que digamos como esto está dirigido básicamente a docentes, que los docentes digamos que innoven un poquito en una propuesta de una creación de un recurso para poder seguir enseñando el lenguaje de señas colombiano. Y evaluar una actividad donde esta persona le enseñe también a un familiar. Digamos que también mirando la necesidad que esto sea un curso de aprendizaje que se multiplique no solamente para el sector educativo, sino para todas las personas, porque finalmente nos comentaba la profe Cindy que lastimosamente la población de sordos está creciendo y pues realmente es un tema que no, o sea, es demasiado bajo el porcentaje de población que sabe comunicarse con ellos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.